perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más sobre Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto viven, para Dios viven. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Gracias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo de la ley, sino bajo la gracia. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este precioso día que tú nos has dado. Venimos con mucho gozo en nuestro corazón pensando en este día de celebración que tenemos, y en particular ese día de bautismo. Venimos ante ti, Señor, reconociendo quién tú eres. Que tú eres el Dios Todopoderoso. El Dios quien puede hacer en nosotros una obra quien nadie más puede hacer. Que tú eres el Dios que perdona nuestros pecados. Que tú eres el Dios que transforma nuestra vida. Para que nosotros podamos vivir para ti. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado esa oportunidad para esa celebración, esa oportunidad para alabarte y darte honra y gloria, para tener ese tiempo de estudiar tu preciosa palabra. Pido, Señor, que me ayudes para que pueda compartir a tus pensamientos, tus palabras, tu mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que nosotros podamos aprender de ti, para que nosotros podamos recibir de ti lo que tú quieres hacer en nosotros, aún en esos momentos. Que sigues haciendo su obra en nosotros, esa obra de transformación. Pedimos, Señor, que nos ayude para que nosotros podamos entender la verdad de esos versículos en una forma que no sea solamente alguna información en nuestra cabeza, pero que ya puede penetrar a nuestro corazón. Y nuestras vidas pueden ser cambiadas por esa verdad. Una vez más te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Y ayúdanos en ese tiempo de estudiar tu palabra.
En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Una de las cosas que ya, pues ya puede ser fanático de algo en particular cuando ya estamos estudiando la palabra de Dios. Y es el contexto. Para mí es sumamente importante entender el contexto de un pasaje. Y a veces cuando ya estamos leyendo las cartas, sobre todo del apóstol Pablo, a veces nosotros podemos estar viendo casi como parece una mezcla de temas. Un tema aquí de esa cosa, un tema de aquí de otro tema. Y ya podemos estar pensando que ya es nada más una mezcla de ideas. Aunque ya yo creo, haciendo un estudio, vamos a notar que sí hay un camino que el apóstol Pablo ya está utilizando para llegar a un punto central en esas cartas. Pero cuando estamos estudiando la carta a los romanos, ya es muy diferente. Nosotros podemos notar aquí en esta carta que ya el apóstol Pablo ya tiene un tema que está conectado al tema siguiente, al siguiente. Y ya pueden notar ya una línea casi en sus pensamientos, en sus ideas y el punto donde ya él quiere llegar. Entonces para nosotros ya puede ser un poco más fácil llegar aquí a capítulo 6 y ya nosotros tenemos esta división de un capítulo entre 5 y 6 y versículo y todo esto y pensar, pues vamos a lanzar aquí en ese pasaje y estudiarlo y buscar los temas, las ideas, etc. y a ver cómo aplica a mi vida. Y esto es muy bueno hasta cierto punto, pero notando que para el apóstol Pablo es tan importante esas conexiones aquí en esta carta, entonces es muy importante para nosotros regresar un poco y por lo menos saber qué es el contenido de capítulo 5. ¿Me explico? Entonces, si regresamos al capítulo 5, nosotros podemos notar que ya el apóstol Pablo está hablando mucho de la justificación, de la salvación. Y está hablando de los resultados de esa salvación, los resultados de esa justificación. Y junto con eso, entonces, él también está hablando de Adán y de Cristo. Sobre todo al final del capítulo 5, y él está hablando del hecho de que ya el pecado y la muerte entró por un hombre, Adán. Y se aplica a todos. Pero también él dice que ya el perdón, la justificación y la vida entra por otro hombre, por Cristo. Y que ese también es para todos. Gloria a Dios que es para todos, ¿verdad? Y entonces, llegando al final del capítulo 5, entonces él empieza a hablar de esa gracia de Dios, que va más allá que el pecado. Yo he tenido la oportunidad para participar en un ministerio que hemos ido fuimos a las cárceles. Y tuvimos la oportunidad para predicar a los hermanos, a los hombres que estaban ahí. Y en algunas ocasiones yo tenía la oportunidad para hablar con ellos y decir, fíjate, no sé por qué estás aquí. No sé qué pasó en su vida, no sé qué has hecho para que ya estás encarcelado. Pero yo puedo hablar contigo sobre una gracia que va más allá. No sé qué profundidad te has ido en el pecado, pero puedo hablar de una gracia de Dios que va más allá.
Esa gracia que puede sacarte de ese lugar. Esa gracia de Dios que puede sacarte del hueco más profundo de donde estás. Como ya hemos escuchado de ese gran amor que Dios mostró para nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrando su amor, mostrando su gracia, que va más allá de nuestro pecado para rescatarnos, sea lo que sea la profundidad en el pecado que hemos ido. Entonces es con esas ideas que vinimos aquí a capítulo 6. Y el apóstol Pablo entonces, ya pensando quizás en las preguntas, pensando quizás en las ideas de las personas que iban a escuchar esto, él tiene esa pregunta para iniciar capítulo 6, que realmente es la continuación del pensamiento de capítulo 5. Que pues diremos, preservaremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, pues entonces sigamos pecando, porque la gracia de Dios va más allá. ¿Está bien entonces seguir en el pecado? Porque Dios nos ama, porque Dios nos muestra su gracia, entonces está bien seguir en el pecado. Es la pregunta que él planta, ¿no? Y ya tenemos la respuesta por aquí, por ese lado. Porque él responde, él pone la pregunta, pero también, gracias a Dios, él no deja ahí solamente la pregunta. Pero ¿qué responde él en versículo 2? En ninguna manera. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, teníamos un profesor que ya no veía muy bien. Era un poco un viejito y no leía muy bien. Y también pues nosotros decimos que él tenía un mano pesado. A ver, es decir, cuando él escribió ya un poco fuerte, entonces ya dejaba la palabra se fue. Se pudo notar ahí en el papel que él escribió ya ahí fuerte, con un mano pesado, nosotros decimos. Entonces, un día estábamos ahí en la clase y nosotros habíamos entregado un ensayo y él había puesto ahí las calificaciones y estaba repartiendo a nosotros las tareas. Y había un estudiante que estaba en el frente de la clase. Y él se levantó su tarea para ver qué escribió el profesor. Y todos los estudiantes atrás de él pudo ver lo que escribió. Porque el profesor ya escribió en letras grandes y todos pudieron ver atrás de él. Y todos pensaron de reírse. Porque ahí, sobre todo allí en el ensayo, había escrito no, no, no. Oh, no sé qué escribió este estudiante, pero el profesor respondió no, no, no. Y todos atrás de él pudo verlo, que ya lo que él puso en su tarea no era bueno. Pero como digo, él escribió con un mano ya pesado. Entonces él se dio vuelta a la próxima página y él todavía pudo ver ahí no, no, no. Aunque no era escrito, pero porque el profesor escribe ahí tan fuerte, tan pesado con su mano, él pudo ver no, no, no.
Eso es en lo que yo pienso cuando llego aquí a versículo 2, cuando el apóstol Pablo dice, pues la gracia de Dios ya va más allá que nuestros pecados, entonces podemos seguir pecando, podemos seguir viviendo así. Y la respuesta es no, no, no. De ninguna manera puede ser. Si entregamos una tarea diciendo que sí, pues el apóstol Pablo pues ya va a darnos pues 0 en ese tipo de tarea. No, 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 de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Esa es una imagen que el apóstol Pablo utiliza muchas veces en sus cartas. No solamente aquí en la carta a los romanos, pero también en otras cartas. Cuando él está hablando del pecado, él está hablando junto con la idea de muerte. Él habla de pecado y ser muertos al pecado. Y cuando estamos pensando en ese sentido, entonces nosotros podemos notar que es sí o no, ¿verdad? ¿Alguien es vivo o muerto? ¿Sí? Es como la mujer. ¿Es embarazada o no? No puede ser entre medio. ¿Es sí o no? Una vez un pastor estaba hablando con un miembro de la congregación y estaba hablando sobre esa idea de ser muertos al pecado. Y preguntó a ese señor de la congregación, hermano, quiero saber, ¿has muerto al pecado? Estaba pensando el señor, y le respondió al pastor, fíjate, pastor, es que no, yo no puedo decir que he muerto al pecado, pero una vez casi desmayé, casi desmayé. Pero el apóstol Pablo no habla del pecado en esos términos de, casi una vez. Él habla de sí o no. Él habla de vida y de muerte. Y la muerte está conectado con el pecado. Y ser muertos al pecado. Y junto con esas ideas, entonces él empieza a hablar del bautismo. Entonces, tenemos que hacer la pregunta, ¿hemos muerto al pecado? Y ese es, como yo dije al inicio, esa es una pregunta que no es solamente para los que van a ser bautizados. Es para todos nosotros. ¿Hemos muerto al pecado? O quizás una vez casi nos desmayamos. Y el apóstol Pablo va a estar mostrándonos que ya no podemos decir que ya estamos en la gracia de Dios y también tratar de seguir viviendo la vida vieja en el pecado. Dice versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ya nosotros podemos notar en una forma ya muy ilustrativa, cuando ya estamos siendo bautizados, esa idea, ¿no? Que ya cuando nosotros estamos bautizados y vamos abajo en el agua, y después ya somos levantados fuera del agua. Y nosotros podemos pensar en eso y ya es tan ilustrativo de este hecho de ser muertos. En el bautizo, como dice, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
Gloria a Dios, ese no es el fin. También versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva. Pues ¿cómo puede ser una vida nueva si sigamos en las mismas cosas de la vida vieja? A esos hermanos, hombres que ya estaban en el cárcel, nosotros siempre decimos a él, cuando ustedes salgan de aquí, pues buscan una iglesia fuerte, que predica la palabra de Dios, que va a ayudarles con una nueva comunidad de personas quienes van a ayudarles. Porque si no, yo puedo decirles qué va a pasar. Van a salir y sus amigos van a querer verte. Y vas a decir, qué bueno verles, ya, pues ya viene a la casa y ya vamos a pasar tiempo juntos y llegan los amigos. Pero los amigos no llegan solos. Viene con su cerveza, viene con esto, viene con el otro. Y de repente estás haciendo cosas que sabes que no debes de estar haciendo. Y dices, pues ya no es nada tan mal, está bien. Pero poco a poco, paso por paso, empiezas a hacer cosas que ya realmente sabes que ya no debes de estar haciendo. Y de pronto, yo voy a verlas aquí de nuevo. Y sí pasó con algunos de ellos. Salieron pensando que ya estaba bien participar en alguna de esas cosas de la vieja vida, la vida vieja. Pero ¿qué es el resultado? Nada bueno. Y dice aquí el apóstol Pablo que hemos sido levantados, resucitados de los muertos con Cristo para andar en una vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten ahí esas tres cosas. Estamos hablando de algo que ya no es simbólico. Estamos hablando de algo real. Estamos hablando de lo que Dios va a hacer para nosotros, para que nosotros podamos andar en esa vida nueva. Porque puede ser que a veces llegue a la mente, ¿cómo puede ser que yo voy a hacer todo esto? ¿Cómo puede ser que ya ese va a ser para mí una vida nueva? Y tenemos que reconocer que es la obra de Dios en nosotros que hace la transformación. Entonces Él empieza primero con ese viejo hombre que ya fue crucificado, para mantener ahí esa ilustración y para ayudar a ellos a entender esta idea de ser muertos junto con Cristo en su muerte. Él sigue con esa idea utilizando la idea de ser crucificado.
Pero ¿qué es crucificado? El viejo hombre. Y por supuesto ahí a esas personas quienes estaban recibiendo esa carta por primera vez, ellos iban a entender muy fuerte esa idea, o entender muy bien esa idea de ser crucificado, de ser muerte, este viejo hombre, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, número 2, destruido. ¿Cuántas veces quizás has visto o quizás ha ocurrido en nosotros que hemos pedido a Dios, Dios, quiero ser muerte al pecado, crucifica ese hombre viejo, y Dios haga su obra? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto, o quizás nosotros hemos tenido esta experiencia, que después de un rato nosotros regresamos al viejo hombre y tratamos de hacer todo para rescatar a ese viejo hombre? Pero no solamente crucificado, debe de ser destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que a fin de que no sirvamos más al pecado. Como nosotros leímos a esos versículos y cantábamos esas canciones, pues hay libertad. Que Dios ha hecho la obra para nosotros, para que nosotros podamos ser libres del pecado, para que no seamos esclavos a ese pecado. Pero ya podemos tener libertad del pecado, no sirvamos más al pecado. Esas tres partes que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que el viejo hombre sea crucificado, para que ya podamos tener destruido el cuerpo del pecado y para que no sirvamos más al pecado. Y seguimos haciendo las preguntas. ¿Ha sido el hombre viejo crucificado? ¿Nuestro hombre viejo ha sido crucificado? ¿Ha sido destruido el cuerpo de pecado? ¿Servimos todavía el pecado? Somos libres. Una vez más, esas preguntas no son solamente para los que están siendo bautizados, son para todos nosotros. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros podemos notar que siempre con el pecado, nosotros podemos notar la muerte. Pero cuando estamos hablando de Cristo, siempre hay vida. Gloria a Dios. Vida no solamente para Él. Él no solamente resucitó, pero vida para nosotros. Entonces, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando Dios hace esa obra de transformación en nuestra vida, para que nosotros podamos tener libertad del pecado, pues por supuesto nosotros podemos recibir la vida que solamente Él puede darnos. Y cuando nosotros recibimos esa vida, nosotros ya vivimos para Él. No para nosotros,
no para la vida que teníamos antes, pero ahora vivimos para Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puede ser que ya llega a la mente, pues ya, suena interesante, suena incluso quizás maravilloso, pero wow, ¿puede ser una realidad para mí? ¿Realmente puedo ser muerto a morir al pecado? Pues ese suena como una idea pues excelente, pero Troy no sabe en qué mundo estamos. No sabe de la tentación alrededor de nosotros. Pues no sabes que somos seres humanos y pues ya con ciertas quizás limitaciones o pues ya suene bueno, pero ¿de verdad? No, de verdad. ¿Puede ser? Pues hay la esperanza en versículo 12, que sí es posible para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice en versículo 12, no reine pues el pecado ¿en dónde? Nuestro cuerpo mortal. El apóstol Pablo no está hablando de un cuerpo celestial, él está hablando de un cuerpo mortal. ¿Qué podemos entender de esto? El apóstol Pablo no está hablando de una obra que Dios solamente puede hacer cuando ya estamos con Él en el cielo. Porque sí, a veces hay este pensamiento, para hacer esto, primero Dios tiene que sacarnos de esta tierra, y cuando Él sácanos de esta tierra, entonces ahí es cuando nosotros podemos por fin recibir la libertad y por fin podemos vivir completamente para Él. Les pregunto, ¿es limitado el poder de Dios? Hemos hablado de un Dios todopoderoso. Hemos hablado del Dios que ya puede hacer lo imposible. Entonces, ¿es imposible para Dios hacer esta obra en nosotros ahorita? ¿O tenemos que esperar hasta que ya por fin un día ya estamos ahí con Él? Bueno, el apóstol Pablo está hablando de ahorita, porque está hablando de un cuerpo mortal, está hablando de nosotros ahorita, y de que esta obra de Dios puede ser hecha en nosotros ahorita, incluso hoy, si no ha sido nuestra experiencia antes. Y si ha sido nuestra experiencia antes, entonces ya para que nosotros podamos recordar lo que Él ha hecho en nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa obra de transformación no solamente del corazón, eso es una obra que ya llega incluso para que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos como instrumentos a Él. Y por terminar, versículo 14, porque el pecado no se enseñorea, ¿alguien ayúdame? Gracias de vosotros, pues no estáis bajo de la ley, sino bajo la gracia.
empezamos con la idea de la gracia y también terminamos con la idea de la gracia. ¿Por qué? Porque esa obra que Dios quiere hacer en nosotros, esa obra que Él puede hacer en nosotros, no depende de nosotros, depende de Él. Entonces, si llegamos pensando, ¿cómo puede ser que yo voy a ser muerto al pecado? Voy a decirles que ya ustedes ni yo podemos. Es solamente por la gracia de Dios que Él puede hacer en nosotros. Pero si Él haga la obra, sí puede ser una realidad en nosotros. Entonces les pregunto, ¿han muerto al pecado? Esa pregunta utilizando ese tiempo del verbo, pues es el pasado que ya toca todavía al día de hoy, ¿no? ¿Han muerto al pecado? Espero que sí, hermanos. Y que sea solamente que no sea solamente algo de una pregunta que estamos haciendo a los que van a estar bautizados, pero que sea para cada uno de nosotros. Pero si no sea una realidad en nosotros, hoy es una oportunidad para clamar a Dios para esa obra. O quizás había un tiempo en el que sí declarábamos a Dios, pues sí quiero ser muerto al pecado. Pero quizás hemos notado que ya hemos intentado todo para ya resucitar a ese viejo hombre. Y quizás no estamos viviendo en la forma que debemos, porque ya hemos regresado a esa vida vieja. Y eso también puede ser una oportunidad para clamar a Dios una vez más. Dios, ayúdame. Necesito ser muerto a ese pecado una vez más. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo una vez más tu presencia con nosotros, reconociendo la obra que tú estás haciendo en nosotros, en nuestra vida. Y hoy en particular, teniendo la oportunidad para reflexionar sobre el bautismo. Y también reconociendo que tenemos la oportunidad para algunos que ya están listos para participar en este acto de dar un testimonio público de la obra que tú has hecho en ellos. Y a los otros que ya tenemos la oportunidad para celebrar junto con ellos esa obra que tú estás haciendo en ellos. Que todos juntos nosotros tenemos la oportunidad para reflexionar en la obra que tú estás haciendo en ellos. La obra que tú has hecho en nosotros. La obra que tú quieres hacer en nosotros. Y te damos gracias, Señor, que sí podemos tener libertad del pecado. Que no tenemos que ser esclavos al pecado. Que podemos andar en una vida nueva por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y que no es una obra que tenemos que esperar, pero es una obra que tú puedes hacer aún ahorita en nosotros. Entonces, Señor, te damos gracias por esa obra. Te damos gracias que tú eres el Dios Todopoderoso quien puede hacer la obra en nosotros. Y entonces venimos ante ti también, no solamente dándote gracias, pero también seguimos clamando que sigas haciendo esa obra de transformación en nosotros. Que sigas haciendo esa obra para que seamos muertos al pecado. Para que nosotros podamos andar en la vida nueva. Para que nosotros podamos presentar a ti, incluso a nuestro cuerpo para instrumento a ti. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Que sea la realidad en nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.